Estás escuchando La Taberna de Bru, el podcast de maestros cerveceros para amantes de la cerveza. Comenzamos. ¿Qué tal, cerveceros? Hoy tenemos otro episodio de podcast y vamos a hablar de un tema que parecería básico, sin embargo, es de los procesos más importantes al momento de hacer la cerveza y es el macerado, donde siento que es donde la gente y en específico las personas que quieren empezar a hacer cerveza artesanal como que tienen este miedo, ¿no? Porque no saben cómo van a poder macerar, si lo pueden hacer en su casa, si lo pueden hacer, si necesitan un equipo muy grande. Sin embargo, pues por ejemplo aquí en los talleres damos un método que es el Brew in a Bag, el cual me gustaría que nos expliques más a detalle cuáles son sus beneficios y a lo mejor también algunos de sus contras cuando lo elaboramos. Sí, mire, Irving, pues básicamente el método más casero que podemos ahorita hacer es el macerar en una bolsa. Sin embargo, o sea, el rendimiento de la malta se reduce, es decir, no sacamos todas las azúcares fermentables en este método. Sin embargo, para empezar como un cervecero casero es muy bueno, ¿no? Porque no necesitamos un equipo grande, o sea, simplemente con una olla y una bolsa podemos empezar a macerar. Pero uno de los puntos más importantes, si tú quieres ya obtener una cerveza más definida, es macerar con un fondo falso o con un bazooka, ¿no? Ahí nuestro porcentaje de eficiencia se eleva y podemos sacar todas las azúcares fermentables necesarias, ¿no? Pero algo muy importante en este método, o más bien en el proceso de macerado, es la parte del agua. Platicamos en los talleres que no es si vas a empezar no es tan necesario tener un enfoque en el agua, simplemente con que sea declorada y esté libre de cloro, propiamente dicho. De una purificadora, ¿no? Por ejemplo. Ajá, de una purificadora. Pero algo muy importante y que hemos visto que es necesario es controlar el pH. Okay. El pH lo que nosotros nos va a permitir es que poder extraer todas las azúcares fermentables de la malta y extraer todos los aromas, los sabores, el amargor de los lúpulos, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder cuando hacemos el macerado? De acuerdo a la temperatura que nosotros calentemos el agua, hay diferentes temperaturas en las que nosotros activamos ciertas enzimas, ¿no? Entonces nosotros vamos a extraer betamilasas y alfamilasas, y con esto nosotros vamos a poder extraer y tener ciertos perfiles en la cerveza, o sea, cervezas con más cuerpo o con menor cuerpo de acuerdo a la temperatura que nosotros maceremos. Entonces, esto nos permite a nosotros que durante este periodo de tiempo que nosotros vamos a macerar, vamos a extraer esos azúcares fermentables y esos sabores y esas, esos perfiles de malta a nuestra cerveza. Ok, y digo, parte importante del macerado es la molienda del grano, ¿no? Uh-huh. Para hacer un buen macerado, lo que tú considerarías que es un buen macerado, ¿cómo debe estar el grano? Aquí hacemos algunos ajustes para que el grano esté de cierto perfil, pero ¿cuál es el que recomiendas o cuál es el que sería más recomendable para hacerlo? Mira, todo depende de tu equipo. A final de cuentas, si nosotros vamos a macerar en una bolsa, no se recomienda muy molida. ¿Por qué? Porque toda la harina que se genera al momento de que hacemos la molienda va a generarte una cerveza muy turbia. En estas, para poder tener una cerveza clara, necesitarías una molienda menos fina. Sin embargo, esto reduce tu rendimiento en la molienda, en el macerado. Ahora, si tú tienes un falso fondo o una bazooka, a lo mejor la molienda puede ser un poquito más fina. Uh-huh. No tan fina por el hecho de que puedes tapar
y ya nos ha pasado, ¿no? Se nos tapa el filtro. el filtro y todo esto. Entonces, si tenemos este falso fondo o una bazuca, podemos tener la molienda un poquito más fina y hacer un recirculado constantemente, ¿no? Este recirculado, independientemente de que tengamos una molienda fina, nos va a permitir clarificar el mosto, ¿sale? Entonces, si nosotros tenemos esta posibilidad de tener un falso fondo o una bazuca, nos va a dar unas cervezas más claras si hacemos ese recirculado y vamos a obtener, obviamente, un mayor porcentaje de eficiencia en nuestro macerado. Claro, al final del día, el tema del recirculado, ahorita que lo tocas, es algo que también se puede hacer de forma muy casera. Algunos equipos cerveceros pues ya vienen con todas las conexiones necesarias para poderlo hacer de alguna manera automático. Sin embargo, el cervecero que empieza, pues no debe detenerse por no tener este equipo, ¿no? Claro. O las personas que se interesan por iniciar en el mundo cervecero, pues no deberían de tener esta idea falsa o esta preconcepción de que necesitamos un equipo muy elaborado. El recirculado lo podemos hacer simplemente desde abrir la llave donde tengamos el mosto, pasarlo a un pocillo y de ahí literal pasarlo al Sí, claro, ¿no? recirculado. Y tocas un punto muy importante. Mucho del temor del cervecero que inicia es que tiene que hacer una inversión muy grande y eso no es cierto. Digo, al final de cuentas, si tú maceras en una bolsa, a lo mejor no vas a poder hacer el recirculado porque el hecho es que tienes que levantar la bolsa y todo el sedimento se va a empezar a revolver. Sin embargo, si no tienes este mecanismo de bombas, como tú decías, un mecanismo semiautomático donde puedas tú recircular, lo puedes hacer perfectamente bien con una ollita. Entonces vas virtiendo cada vez 15 minutos antes de que finalice el macerado, empiezas a recircular tú con una ollita, con un pocillo, hasta que veas que tú el mosto ya está claro, ya lo puedes pasar a hervor, ¿no? Entonces, sí es bien importante que no piensen que el hecho de tener una cerveza buena implica una inversión muy grande. Sin embargo, sí siempre sugiero que se hagan de sus mejores equipos para que puedan tener una cerveza más de mejor calidad, ¿no? Claro, porque al final del día, bueno, si lo haces por hobby, a lo mejor es bueno que empieces con un equipo pequeño. Claro. Pero ya lo hemos visto que a medida que empiezas y te metes en el tema, pues la realidad es que vas a empezar a adquirir el gusto y vas a empezar a adquirir equipo más elaborado, ¿no? Sin embargo, ahorita que tomas trato de retomar el tema de la bolsa al momento de poderla subir para sacar todo el mosto ya o todo el grano húmedo. Hay algo bien importante que siempre decimos en los talleres y es que no hay que exprimirlo. Claro. Y eso es algo que hay que hablar a detalle, ¿no? Porque no hay que hacer eso. Sí, mira, es importante que, o sea, siempre queremos optimizar o sacar el máximo provecho de nuestro batch, ¿no? Sin embargo, el punto bien importante es que cuando tú vas ya a drenar o ya vas a hacer el trasvase hacia el hervor, nunca exprimas la malta. ¿Por qué? Porque al momento de que nosotros exprimimos, podemos extraer taninos, ¿no? Y estos taninos lo que nos provoca en nuestra cerveza es una sensación astringente en la garganta, ¿no? Entonces, o sea, hay que tener mucho cuidado en esa parte porque al final, digo, vamos a tener mermas, ¿no? En el macerado, en el hervido, en el fermentador, todo eso. O sea, hay que tomar en cuenta, hay que hacer los cálculos de esto para que no estemos ahí queriendo sacar el máximo provecho diciendo, voy a exprimir la malta para sacarle todo el líquido que tienen, pero no, eso es un error, o sea, no se debe exprimir precisamente por eso, porque extrae los taninos de la cascarilla de la malta y esto nos provoca sabores indeseados en la cerveza, ¿no? Exactamente, y ahorita recordé algo y me surge una pregunta al momento, o sea, ¿cuáles son las temperaturas ideales para hervir un mosto? Porque al final del día, por ejemplo, las 6 y las lager pues tienen distintas maneras de hervir, pero ¿cuál podría ser un error al momento de echar que llegue agua demasiado caliente, agua demasiado fría? ¿Cuál sería aquí el punto? Es lo que te platicaba, o sea, dependiendo de la temperatura en la que vamos a macerar, vamos a activar ciertas enzimas, ¿no?
Regularmente la cerveza en un proceso estándar manejamos entre 65 y 70 grados, ¿no? Y entre esos dos rangos estamos extrayendo betamilasas y alfamilasas, y lo que te digo es el perfil que nos va a dar la cerveza, un poco más robusta, con menos alcohol, o más ligera, con menos alcohol, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no hay un error, simplemente no llevemos al punto de aproximadamente 80 grados donde todas esas enzimas las cortamos, o sea, ese proceso de activación de enzimas las cortamos. Si empezamos en un macerado escalonado, activamos ciertas enzimas donde nos va a dar los perfiles. Por ejemplo, las cervezas alemanas llevan un perfil o llevan un proceso de maceración escalonado donde nos va a dar ese perfil que tienen las cervezas alemanas, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, por experiencia, si queremos una stout, la vamos a llevar un poquito más a una temperatura mayor, donde se van a generar azúcares no fermentables y nos va a dar ese dulzor y nos va a dar ese cuerpo a la cerveza. Si queremos una IPA, una Pale Ale, una temperatura entre 65 y 66 grados, vamos a obtener un cuerpo más ligero, menos alcoholoso quizá, o un poquito más medio alcoholoso, pero, o sea, realmente no hay un error. Yo lo que siempre les digo es que experimentemos, ¿no? O sea, siempre hay que experimentar en la elaboración de la cerveza y encontrar el punto justo para llevar a esa cerveza que queremos, ¿no? Sí, justo o sea, ahorita como lo vemos, o sea, el tema del macerado sí es algo complejo si lo empiezas a estudiar y Claro. si lo empiezas, o sea, como dices, ahorita conocemos el macerado escalonado, que es lo que le hacen las cervezas alemanas, o generalmente algunos estilos hacen así. Pero, por ejemplo, hay ocasiones que también le metes algunos adjuntos, ¿no? Por ejemplo, en el stout que llegamos a meterle avena y que eso se hace también en el macerado. Y depende mucho del grano. Por ejemplo, la avena no la metes a moler en el grano porque se hace harina. Entonces, Sí, no. esta misma experimentación pues, es la que... Lo divertido al final del día de hacer cerveza y que te puede dar una cerveza muy distinta o te puedes hacer una cerveza con pues, grandes sabores, ¿no? Digo, tocas un punto muy importante, la parte de los adjuntos en la maceración. E incluso lo vamos a tocar en un podcast futuro, el tema del mash hop, que es justamente integrar lúpulo en el macerado, que tiene sus pros y sus contras, ¿no? Sin embargo, los adjuntos como la avena, bien dices tú en un stout, tiene que ser cuidadosamente integrada porque podemos llegar a tapar los filtros, ¿no? El falso fondo o el bazooka. ¿Por qué? Porque este adjunto gelatiniza y puede provocar que se tape esto, ¿no? O sea, entonces, esa parte de los adjuntos es bien importante, saber en qué momento los vamos a meter. En el macerado no veo muchos adjuntos que integrar, salvo el mash hop. Sin embargo, vuelvo al tema, ¿no? Hay que experimentar y con base a ello empezar a hacer diferentes chelas. Y bueno, al final del día, creo que otra de las preguntas y que a todos nos da, y al principio cuando empezamos es, ¿qué hacemos con todo ese mosto que ya se utilizó para macerar? O sea, todo ese grano húmedo, ¿qué podemos hacer con él? ¿Qué le podemos hacer? ¿Cómo lo podemos tratar? Bueno, sí, no. Digo, hay muchas, no sé, digo, en realidad no sé las grandes cerveceras que hagan con su grano ya usado, con su bagazo, que le llaman. Pero hay varias cosas que podemos hacer, ¿no? Por ejemplo, secar el grano y después de eso hacer una harina para hacer panes integrales, ¿no? O sea, pan de cebada, donde integras un 50 y 50% de harina de cebada y 50 de trigo. Puedes hacer composta, puedes hacer un montón de cosas. Todo depende. Es muy difícil aquí encontrar en la Ciudad de México un lugar donde te puedan recibir ese residuo. Sin embargo, yo cuando empezaba a hacer cervezas, lo que hacía es que pues, se lo llevaba a un señor que tenía gallinas y ahorita tiene unas gallinas bien mamadas, ¿no? Pero, o sea, es lo único que podemos hacer.
Sin embargo, bueno, por esa parte sustentable sería importante que pensáramos qué vamos a hacer con el residuo una vez que terminemos de hacer nuestra cerveza, porque pues creo que haríamos un bien al mundo, ¿no? Por lo menos un menor mal. Un menor mal. Pero bueno, pues amigos, ya lo saben, digo, el tema de la maceración puede ser muy extenso. Sin embargo, pues déjenos en sus comentarios ustedes qué hacen con su residuo del mosto, cuáles son sus experiencias con la maceración y lo más importante, pues mándenos sus dudas, ¿no? ¿Y qué técnicas han aplicado? Porque la verdad es que sí hay muchas técnicas, igual lo que decíamos, el macerado escalonado, la decocción, hay otra que es la decocción, donde te da otro tipo de perfiles de cerveza. Pues díganos ahí en los comentarios a ver cuáles son sus experiencias y cuáles métodos han utilizado. Exactamente. Y si no saben qué hacer con su macerado, pues, o bueno, con su mosto. Mándamelo a mí. Aparte de nosotros, pues mándenselo a una gallina y pongan la mamada. Nos vemos en el siguiente podcast. Hasta luego. Salud, Mario. Salud.